Bienvenidos, en este espacio vamos a hablar sobre psicología. La intención de este video es empezar a hablar sobre psicología educacional, que es un campo de aplicación de la psicología orientada a lo educativo. Es un campo en el que los recursos que se tienen desde la psicología están orientados a resolver distintas problemáticas que se pueden generar en el entorno educativo. Bien, no es sencilla dar una definición de qué entendemos por psicología educacional. Por eso les voy a sugerir material de lectura para que empecemos a buscar entre todos una definición. Esto es, depende de qué autor vamos a tomar. Vamos a ver que agrega algunos elementos a esta posible definición, ¿sí? Pero básicamente entendemos que la psicología educacional es un campo de aplicación. Entonces, uno de los objetivos de este video es discriminar tres cosas de la psicología. En principio entender qué son las ramas de la psicología, qué son los campos de aplicación y qué son los sistemas teóricos. Esas tres cosas vamos a tratar de una manera muy general, de discriminarlas. Así vamos a entender que la psicología educacional es un campo de aplicación y no es una rama. Bien. En psicología encontramos muchas orientaciones y a esas orientaciones las llamamos escuelas de psicología. Las escuelas o sistemas teóricos tienen que ver con la orientación en la que se va a estudiar la conducta. Recordemos que la psicología es una ciencia que se encarga del estudio de la conducta teniendo en cuenta la personalidad y el contexto en el que el individuo se encuentra, el contexto social, histórico, cultural en el que el individuo vive. Entonces, esa es una definición bastante general para entender a la psicología, que también es complicada dar una sola definición de qué es psicología. ¿Sí? Psicología en sí es una ciencia reciente. En 1879 surge como ciencia y en aquel entonces tenía el objeto de estudio la conciencia y usaba un método que era la introspección. Pero ese objeto de estudio fue cambiando y actualmente podríamos consensuar que los psicólogos estudian la conducta, pero hay psicólogos que estudian más la conducta observable, por ejemplo los conductistas. Los conductistas, el objeto de estudio está más orientado al comportamiento humano. Entonces pueden cuantificar, medir, es más observable, se estudia aquello de la conducta que se puede ver. En tanto, hay otra orientación, otra escuela, otro sistema teórico, que es el psicoanálisis, por ejemplo, que se encarga de estudiar aquello que quizás no es tan observable de la conducta, que tiene que ver con la cuestión del inconsciente, con eso que no se puede ver a simple vista. Entonces, de las tres cosas que vamos a tratar de diferenciar hoy, van a ser una, las escuelas, teniendo en cuenta que hay muchas escuelas en psicología, las más relevantes o las más más citadas son el psicoanálisis, que la mayoría de los psicólogos argentinos tienen esa orientación en psicoanálisis. El conductismo es otra escuela, una escuela norteamericana que tiene muchos psicólogos también. Después está la Gestalt, que es la psicología de la forma, que también es una psicología también llamada de la escuela de Berlín, pero
surge más que nada en Estados Unidos. Em, la psicología cognitiva, que eso vamos a ver mucho este año, cuando vamos a trabajar algunas cuestiones vinculadas con Piaget, con Brunner. ¿Sí? La psicología cognitiva es una psicología bastante reciente también. La psicología humanista, esa como para citar algunas escuelas de psicología. Todos los psicólogos estudian la conducta, pero desde una óptica distinta. ¿Sí? Entonces la orientación o el sistema teórico va a cambiar en cada una de las escuelas, pero se va a estudiar la conducta. Entonces un psicólogo educacional puede ser un psicólogo psicoanalista, y va a tener su orientación, su mirada con respecto a la conducta. También un psicólogo educacional puede ser con orientación conductista y va a proceder de una manera distinta a un psicólogo psicoanalista. Entonces el primer punto que vamos a diferenciar es el sistema teórico, que tiene que ver con la perspectiva que el psicólogo va a adoptar. Existen muchas escuelas, ¿sí? Muchas escuelas. Hay una escuela que es holística, en la que el psicólogo tiene elementos de diversas escuelas según sus prácticas y la va adecuando, adaptándose según su práctica. ¿Sí? Entonces puedes tener elementos neoconductistas, elementos cognitivo-conductual. Holístico es como que toma varios elementos de distintas escuelas y adapta a su práctica. El otro elemento que vamos a diferenciar ahora es las ramas, son las ramas de la psicología, o las áreas básicas también se llaman, que es aquello que en lo que se encarga de estudiar algo. ¿Sí? Es, por ejemplo, una rama de la psicología es la psicología general. Una rama es la psicología general, que se encarga de estudiar los procesos de memoria, de atención, de percepción. Entonces, un psicólogo psicoanalista o cognitivista o conductista puede tomar elementos de la psicología general estudiando a partir de estas investigaciones que se hacen. ¿Sí? Cada uno va a tener, depende de su orientación, va a tener su perspectiva a investigar. ¿Sí? Entonces, en la rama tiene que ver con qué aspecto de la conducta se quiere estudiar. O sea, eso se entiende como rama. Por ejemplo, la psicología comparada. La psicología comparada tiene que ver con un análisis, se estudia, no se puede estudiar en experimento con las personas, se estudia con animales. Entonces, después se puede llegar a un cierto paralelismo si con el animal se tuvo tal conducta frente a tal estímulo. Bueno, el comportamiento del animal fue de tal manera. Podríamos pensar también que con la persona, ante una situación así, tendría determinadas reacciones. Entonces, a determinado estímulo corresponde determinada respuesta, y eso se le estudió con animales. Entonces, lo comparamos con el humano. Eso se encarga de la psicología comparada, por ejemplo. O un área que tiene que ver con la psicología que vamos a estudiar este año, que es la psicología educacional, tiene que ver con la psicología del aprendizaje. Entonces, se investiga sobre cuestiones que hacen al aprendizaje, ¿sí? Con algunas dificultades o algunas propuestas que pueden ser útiles o válidas para mejorar determinadas cuestiones en el aprendizaje, o aquellas cosas que no mejoran o aquellas dificultades en las que se tiene en ese aspecto. ¿Sí? Entonces, un área
o un área básica o también llamado rama de la psicología, tiene que ver con aquello que se decide estudiar o investigar. Existen varias ramas. Una de las ramas que vamos a ver mucho este año tiene que ver con la psicología evolutiva o psicología del desarrollo, en la que se estudia cómo un niño va a ir cambiando a nivel cognitivo, cómo cambia su modo de adaptarse a la realidad. Entonces, vemos que no es lo mismo un niño de 2 años a un niño de 6, o un niño de 6, su modo de adaptarse no va a ser igual al de un niño de 10 años, y eso responde a su desarrollo cognitivo. Entonces, otra rama que encontramos en la psicología que es interesante y que vamos a tenernos en cuenta este año es la psicología de la personalidad. ¿Sí? Entonces, vamos a investigar, vamos a tomar algunos aportes de esa rama que los psicólogos que se dedicaron a esto investigaron sobre personalidad. Entonces, esas van a ser las ramas. ¿Sí? Vimos entonces sistemas teóricos, que es la orientación que se tiene, que encontramos en las distintas escuelas, las ramas, que las ramas son las áreas básicas en las que se investiga determinados aspectos de la conducta, y los campos de aplicación, que los campos de aplicación tienen que ver con la psicología educacional. La psicología educacional es un campo de aplicación donde los elementos, ya sea de distintos sistemas o las investigaciones que se tienen en distintas ramas, se aplica para resolver alguna problemática. En este caso, psicología educacional tiene que ver con orientar los recursos que se tienen desde la psicología para resolver algunas problemáticas en el entorno educativo. ¿Sí? Dentro de los campos de aplicación encontramos muchos campos de aplicación. Por ejemplo, un campo muy frecuente que se puede ver en psicología es el de la psicología clínica, que normalmente nosotros vamos a un consultorio y hay un psicólogo que nos atiende, ¿sí? Y trabaja con la cuestión terapéutica. Eso es la psicología clínica, ¿sí? Busca resolver alguna problemática del paciente. Paciente o cliente, depende del sistema teórico en el que estamos, va a cambiar también la asignación hacia la persona que consulta. Otro campo de aplicación es la psicogerontología, por ejemplo, en el que se trabaja con las personas mayores. Otro campo de aplicación es la psicología laboral. En la psicología laboral se trabaja con las empresas, se trabaja para resolver algún conflicto o alguna problemática en el entorno del trabajo o en el lugar del trabajo, en el ambiente de trabajo, para mejorar el ambiente de trabajo, para evitar que surjan conflictos. Bueno, para eso está la psicología laboral. Y así podemos, ¿no? La psicología del deporte, por ejemplo, algún deportista de élite tiene a un psicólogo que lo acompaña, entonces lo ayuda a mejorar su rendimiento a nivel deportivo. O algún club puede tener un psicólogo, que el psicólogo trabaja con cuestiones para ver esta cuestión de lo anímico con el rendimiento en el deporte. Bien, la distinción que intenté hacer es tener en cuenta que no es lo mismo rama que campo de aplicación. Si nosotros en psicología educacional, si empezamos a buscar, vamos a ver que varios sitios nos pueden decir que la psicología educacional es una rama de la psicología. Y no es así, ¿sí? Nosotros no lo vamos a entender así. Vamos a entender que la psicología educacional es un campo de aplicación, ¿sí? Que se nutre de distintas ramas de la psicología. Bien, eso es en primera instancia. Vamos a seguir hablando sobre la psicología educacional
hay un libro el que voy a hacer sugerencia de lectura, que es de Leliue y Scangarello, Psicología y Educación, y vemos que en el capítulo inicial trabaja sobre esta problemática de definir un poco el lugar que ocupa la psicología educacional. Así que como sugerencia de lectura es Leliue y Scangarello, Psicología y Educación. Vemos ese capítulo, y también como sugerencia de lectura a José Blecher con Psicología de la Conducta. Vamos a ver el primer capítulo que trata de explicar un poquito qué es la psicología, ¿sí? Bien, con esos dos materiales y con algún material que les voy a hacer sugerencia en algún trabajo, vamos a tratar de definir qué es la psicología y qué es la psicología educacional. Bueno, gracias.